Bien, entonces con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hoy día estamos empezando la grabación de, aquí dice sesión 4 porque dependiendo de cómo lo organicemos, aparece como sesión 4, pero en realidad en esta oportunidad, para este ciclo, con nuestros maestros de hoy, del mes de mayo, esta sesión en realidad es nuestra sesión quinta, ¿ya? Es la última sesión de este programa de capacitación para docentes online en la versión de mayo y donde vamos a revisar herramientas de gestión. Lo que comentábamos es que, claro, nos queda una quinta sesión, pero esa quinta sesión refería a lo que es las herramientas de comunicación y que mucha de esta información la hemos estado revisando ya con nuestros maestros y maestras presentes, por lo que la sesión que haremos próximamente se va a dedicar principalmente a la resolución de dudas y de consultas conforme a lo que ustedes han estado realizando, ¿no es cierto?, en sus propias asignaturas. Entonces, ¿qué nos convoca hoy principalmente para revisar lo que tiene que ver con estas herramientas que nos permiten gestionar? Las herramientas de gestión, si ustedes recuerdan, tributan a lo que llamamos la presencia didáctica, es decir, cómo organizo, de qué manera entrego los contenidos, cómo puedo, ¿no es cierto?, llevar a cabo mi asignatura entregando todo lo que tiene que ver con los contenidos y las materias a mis estudiantes. Entonces, ¿qué es lo que les invito a que revisemos el día de hoy? Sobre las herramientas de gestión, lo que vamos a hacer es revisar Safe Assign. ¿Qué es lo que es el Safe Assign? ¿Cómo vamos a sacar un informe de Safe Assign? ¿Cómo podemos descartar porcentajes que no corresponden a plagio o a coincidencia, ¿no es cierto?, en un trabajo? Porque este Safe Assign, si bien es cierto, lo podemos activar en una actividad, ¿ya? El Safe Assign es un software que está asociado o adosado a Blackboard que nos permiten determinar niveles de plagio o de coincidencia entre el trabajo de un estudiante y fuentes de internet o el trabajo con otros compañeros. Pero, si bien es cierto, arroja porcentajes de coincidencia, como docentes nuestro rol es revisar ese informe. ¿Por qué? Porque puede ser, ¿no es cierto?, que yo haya subido un instructivo. Entonces le vamos a decir al estudiante, descarga este instructivo y complétalo. ¿Y qué va a hacer el estudiante? Va a empezar a contestar ahí mismo y lo va a subir, ¿cierto? Y al subirlo, Safe Assign va a decir, espera, aquí hay harta información copiada. ¿Por qué? Porque el documento del profesor ya estaba en la base de datos global del Blackboard. Entonces el estudiante al descargarlo y escribir en el mismo documento, Safe Assign va a ser el match, ¿no es cierto?, entre las instrucciones del profesor y lo que dicen las instrucciones del documento del estudiante. Eso como un ejemplo como bien concreto, por ejemplo, de dónde voy a obtener, ¿no es cierto?, esos niveles de coincidencia. Por eso tenemos que revisarlo y cuando vemos que está seleccionando ese tipo de información eh, como coincidencia, lo podemos descartar y claramente se va a reducir el nivel de plagio que está arrojando. Otro de los temas que vamos a ver es el seguimiento del progreso del estudiante. Muchas veces queremos saber qué es lo que han revisado nuestros estudiantes, han visto o no han visto un documento, eh, cuánto tiempo están los estudiantes conectados en la sala, por ejemplo, para tomar una decisión. Profe, ¿me puede dar más tiempo para una prueba o para entregar un trabajo? Podemos ir a mirar en la plataforma, ¿no es cierto?, si este estudiante efectivamente entra en la plataforma, cuántas veces ha hecho clic en un documento. Eh, por ejemplo, me pasó el otro día así como un comentario. Yo tenía que revisar una actividad en que había pedido normas APA y empecé a darme cuenta que algunos estudiantes que eran buenos estudiantes no habían hecho alusión a ese requerimiento. Y fui y miré, de curiosa nomás, si ese estudiante o esos estudiantes habían efectivamente entrado a mirar el documento que hablaba de norma APA. Y no, no habían entrado. Entonces, nos da un plus ahí, ¿no es cierto? Decir, ahí está. Son buenos estudiantes, pero no revisan toda la información, ¿no es cierto? Entonces,
claro, y nos sirve para retroalimentar. Entonces, claro, faltó norma APA y me puedo dar cuenta que no revisaste el documento y entonces vamos haciendo un acompañamiento, ¿no es cierto?, una retroalimentación mucho más cercana y motivándolos a revisar otro tipo de información. Otro tema que vamos a ver es la estadística en torno a principalmente dos enlaces que tienen que ver con la actividad del curso, incluso análisis de preguntas cuando tenemos, perdón, en nuestra asignatura cuestionarios o pruebas de preguntas. Luego vamos a revisar la lista, es decir, cómo podemos ver y revisar los datos de los participantes del curso. Y aquí, bueno, comentarles que hay algunos puntos que todavía estamos trabajando en conjunto con Blackboard, porque hay algunas solicitudes de nuestros maestros y maestras que no están a la vista, como por ejemplo, antes en original, quienes trabajaron con la versión original, podíamos entrar a los usuarios, ¿se acuerdan? Veíamos el root del estudiante e inmediatamente los correos, todos los correos. Bueno, pues la mala noticia es que hoy día todavía no podemos acceder a todos los correos de una sola vez. Sí podemos entrar a observar uno por uno, pero está dentro de las solicitudes a Blackboard que puedan revisar esta solicitud y esta petición, que es demasiado necesaria también para los docentes. ¿Ya? Pero vamos a ver cómo revisar estos datos. Vamos a ver cómo publicar o recordar, ¿no es cierto?, cómo publicamos material durante la dictación en la carga de archivos y la creación de enlaces y el uso de la vista del estudiante que la hemos utilizado, por cierto, en varias oportunidades. Entonces, como ustedes saben, siempre partimos con una presentación para luego ir a compartir la pantalla. Y cuando nosotros estamos hablando de Safe Assign, debemos partir de la base de que Safe Assign siempre, como herramienta de revisión de antiplagio, va a estar asociada a una actividad, ¿ya? Más que a un cuestionario o a una prueba de alternativas. Entonces, siempre va a estar asociada a una actividad cuando un estudiante tiene que subir un documento. Y para activarlo, lo vamos a hacer siempre desde el ajuste de una actividad. Si bajamos el scroll, al final aparece informe de originalidad desde donde se va a activar. Como ustedes son docentes online y en general trabajan con un diseñador instruccional, es él quien tiene que haber activado. O sea, ¿cuál es la primera labor como docente online? Ir a observar que el Safe Assign esté activado, o sea, que diga Safe Assign habilitado. Nada más que eso, cuando estamos en una actividad, ¿ya? Cuando estamos trabajando con un foro, por ejemplo, cuando estamos trabajando con un cuestionario, este informe de originalidad, ¿no es cierto?, no nos da mayor reporte. Entonces, es importante tener la claridad, ¿no es cierto?, que tenemos que mirar y observar desde el ajuste para habilitar el Safe Assign. Ahora, dentro de otros temas que vamos a ver hoy, tiene que ver con el seguimiento de la vista del estudiante. Un punto importante es que dentro de detalles y acciones en sus cursos, hay un espacio que debería aparecer, ¿no es cierto?, que se llama seguimiento del progreso. Y este siempre tiene que mantenerse activado. Si está activado, o aunque no lo vea, ¿no es cierto?, cuando yo voy a la vista preliminar del estudiante, tengo que darme cuenta que junto a cada módulo o a cada documento, el estudiante vea esa especie de globitos, ¿ya? Esos globitos me van a permitir, en el fondo, porque está la vista del estudiante, me van a permitir que como desde la vista del docente, en la medida que esté activado, al lado de cada módulo o de cada documento, desde estos tres puntitos existe el progreso del estudiante. Y este progreso del estudiante me va a mostrar quiénes han abierto el documento, quienes lo han completado, es decir, quienes marcaron el ticket verde de que lo revisaron y quienes definitivamente no han hecho clic ni han revisado el documento. Entonces, eso es súper importante, muy útil también en nuestra labor docente. Y hay, y aquí me voy a detener un momento, también otra manera de realizar un seguimiento que aparece desde el menú de nuestro campus virtual. En el espacio de herramientas hay una caja que se llama seguimiento académico. Este
seguimiento académico es muy útil, pero debo informarles que en este minuto, o sea, hoy a 19 de mayo de 2023, está inactivo porque encontramos algunos errores de match, ¿ya? Pero quiero, o sea, por lo mismo no se los voy a poder mostrar hoy día, pero dije, entre que no les cuente y sí les diga que va a estar activo para ustedes, eh, aparece también este espacio que nos va a permitir también acceder a varias instancias de revisión de los cursos. Es muy útil, pero mientras tanto es como que si yo le dijera, aquí vamos a dejar puntitos suspensivos y cuando esto esté activo, nos avisamos y podemos hacer una sesión solo de seguimiento de, académico. ¿Ya? Cuando hablamos de las estadísticas en la presentación, básicamente maestros, maestras, nos estamos dirigiendo, ¿no es cierto?, a la barra de herramientas, al espacio de estadística. Este enlace es visible solo para los docentes, no para los estudiantes. Y esta estadística nos da la posibilidad de entrar a revisar la actividad del curso, incluso análisis de preguntas, o a sacar informes de SCORM en caso de que yo haya subido algún material, ¿no es cierto?, como SCORM, es decir, para llevar un registro de acceso. Luego vamos a ver la lista de estudiantes, ¿no es cierto?, en detalles y acciones, con esta vista en vertical o en sándwich, como hablamos, o en la vista de cajitas, y qué es la información que podemos acceder a ellos. Para la subida de archivos nos vamos a volver a reconectar con esos signos más que aparecen en nuestra aula, ¿no es cierto?, para subir o crear, y con estos 3 puntitos que nos permiten editar toda la información que podamos subir. Y finalmente recordar que con la vista del estudiante, siempre que activamos, ¿no es cierto?, el ojito en la parte superior derecha de la pantalla, vamos a acceder a esta vista que nos permite ver tal y como lo ven nuestros estudiantes y desde dónde vamos a poder salir guardando o no todo lo que hagamos en esta vista o en esta revisión como estudiante. Entonces, ¿qué es lo que van a poder hacer ustedes en su aula virtual después de la actividad de hoy? Claramente, reconocer las herramientas de gestión del aula virtual. ¿Y qué significa esto? Voy a poder revisar un informe de Safe Assign en un trabajo de desarrollo, voy a poder revisar el progreso de mi estudiante, las estadísticas de la actividad de mi curso, voy a poder publicar archivos al interior de los módulos de aprendizaje y claramente usar la vista del estudiante. Entonces, hasta aquí quiero invitarlos a que vayamos a ver cada una de estas acciones y actividades, ¿no es cierto?, en nuestro campus virtual, no sin antes preguntarles si hay alguna consulta, duda, comentario, queja, todo sirve. Súper, gracias maestra Belén. Bien, todo bien entonces, maestro Max, maestra Andreita, maestro Yerko, Sí, ¿todo bien? sí. Todo bien hasta ahora, Súper, gracias. Todo claro, sí. maravilloso, ya. Entonces, nos vamos a ir a compartir mi pantalla y voy a compartir mi pantalla completa. Un momento, por favor. Vamos a compartir audio por si acaso. Y nos vamos a ir a la página de la institución. ¿Me confirman que están viendo mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Súper. Sí. Maravilloso. Ya. Entonces, queridos, muchas gracias. Voy a ocultar esto para que sea pantalla más gigante. Aquí estamos en la página de la institución. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que de aquí nos vamos a ir a los cursos. Y desde estos cursos vamos a revisar todas estas herramientas que tenemos preparadas para ustedes. Sí, quiero contarles que a propósito de lo mismo, nosotros tenemos, me voy a aprovechar aquí, voy a aprovecharme de esta otra página y voy a entrar a las comunidades. Queridas maestras y queridos maestros, ustedes, en tanto docentes de universidad mayor, debiesen tener acceso a una comunidad que se llama Círculos Docentes. Cuando entramos a comunidades círculos docentes. Si no es así, yo les agradecería que le puedan comunicar o a su coordinador virtual o directamente a mí, que no tienen acceso a ese círculo docente. ¿Por qué?
Porque esta comunidad de círculos docentes es una comunidad que es llevada por la Vicerrectoría Académica. Y mucha información que aparece aquí tiene que ver con informar cursos, no solo desde nosotros, sino también desde la misma Vicerrectoría Académica. ¿Ya? Y en este espacio, si ustedes ingresan, me dice, Marcela, pero si estamos viendo otra cosa, ¿por qué nos llevas para allá? Porque miren, en la parte final, voy a ir a la vista preliminar de los participantes para que lo vean cómo lo visualizan ustedes. ¿Ya? En la parte final, así me estoy aprovechando de mostrarle la vista del estudiante, que sirve para comunidades y para cursos, ¿se fijan? Entonces, en la parte final de la comunidad, ustedes se van a encontrar con este módulo que se llama Microlearning. Este módulo de Microlearning es parte también de las inducciones y capacitaciones que, si bien no son obligatorias, están a disposición de nuestros docentes y toda vez que ustedes lo realizan, también forman parte de las inducciones o de las capacitaciones que ustedes van teniendo al interior de la Universidad Mayor. ¿Y cómo van a saber ustedes que yo lo hice? Precisamente por el seguimiento al progreso. ¿Sí? Entonces, hacemos seguimiento al progreso y vemos en el fondo quiénes han hecho algún tipo de microlearning de los que tenemos acá. ¿Qué es un microlearning? Un microlearning son pequeñas cajas o pequeñas cápsulas de aprendizaje que voy generando y revisando de tal manera que cuando las junto es como si hubiese hecho un curso. Por ejemplo, tenemos un microlearning arriba que se denomina cómo implementar una asignatura en aula virtual, ¿sí? Que los dejo invitados desde ya a que puedan participar. Y tenemos este otro, que es el que quiero mostrarles, que se llama Promoviendo la originalidad de los trabajos en línea. Entonces, este recurso muestra cómo es posible comprobar y promover la originalidad, pero además nos lleva a conocer de mejor forma el Safe Assign, que es uno de los primeros temas que vamos a ver. Entonces, cuando yo hago clic en promover la originalidad, se fijan, ahí habla de Safe Assign, dice continuar intento. Voy a hacer clic, me va a decir que inicie SCORM, y lo bueno que tiene es que está subido como SCORM. ¿Qué significa eso? Que si yo hago clic, aparece automáticamente mi nombre haciendo el curso. ¿Ya? Entonces, yo entro acá, perdón, un segundo, hago clic acá, y Promoviendo la originalidad en los trabajos en línea. ok. Y este es el microlearning. Si se fijan, van a aparecer aquí, dentro de un ratito, no se demora tanto, la verdad es que en mi equipo seguramente A continuación, te invitamos a revisar los contenidos y a conocer la herramienta Safe Assign en Campus Virtual. Haz clic para revisar el contenido en esta cápsula de microlearning. Eso. Entonces, va llevando un audio y va llevando un acceso. Y ustedes pueden ingresar a cualquiera de estas cápsulas a mirar qué es lo que quieren revisar. Por ejemplo, quiero revisar cuáles son los tipos de plagio. Quiero aprender un poco. Si se fijan, no necesito ir en el orden de lo que va anunciado ahí como 1, 2, 3, 4, 5. Existen muchos tipos de plagio y maneras Eso de lo vamos definirlos. A continuación, se agruparán en 3 categorías y se definirán los distintos tipos de plagio que se encuentran en cada una de ellas. Forma. Es la copia sin autorización del autor. Método. Es la manera o el procedimiento con que se lleva a cabo el plagio. Propósito. Son las razones por las cuales se comete plagio. A continuación, revisaremos los distintos tipos de plagio de forma, método y propósito más comunes. Ok, y así se va dando esta microcápsula. Entonces estamos viendo los tipos de plagio y después yo hago clic, ¿no es cierto? Y voy revisando el contenido en la medida que voy avanzando. Entonces hago clic en forma y me va a arrojar Revisemos qué los tipos de tipo plagio de la de categoría autoplagio, forma. ¿cierto? Pero sin deseo de ocupar mucho tiempo, cerré el microlearning. Pero cuando yo termino de revisar esa microcápsula, en el espacio donde aparecían todas las cajitas, me va a marcar un ticket, como usted lo hizo.
Y cuando hemos terminado todo, hay una evaluación final, ¿cierto? Y que me permite decir, lo revisó y lo aprobó en el fondo con una evaluación del 100% o del 90%. Eso. Y quedó más o menos claro cómo funciona, dónde está, por qué existe y desde dónde pueden ustedes acceder. ¿Qué les pareció? También me gustaría escuchar. Súper claro, ya, fantástico. Esperamos verlos entonces haciendo el microlearning. Entretenido, ¿cierto, maestro Yerko? Yo también encuentro. Y el que tiene que ver con cómo armar mi clase virtual o mi asignatura virtual también está muy, muy, muy interesante. Así que desde ya los invito, recuerden que ustedes tienen que tener acceso a la comunidad de círculos docentes, esta que tiene el banner color calipso. ¿Ya? Entonces, maestra Belén, cuénteme. Tengo una duda con respecto a aquella comunidad porque he tratado de buscar dónde subir las evidencias y no lo he encontrado. ¿Evidencias de qué, maestra? El año pasado y antepasado, los años anteriores, debíamos subir evidencias de nuestros estudiantes cuando realizaban un cuestionario, por ejemplo, una exposición académica en video. Y ahora que he tratado de buscar en comunidades, no he podido encontrar dónde poder subir aquellas evidencias o no sé si ya no se debe realizar. Ya que Yo me imagino, viendo exacto. en más grande este campus virtual. Sí, yo me imagino, creo que eso es una consulta que corresponde que podamos hacer a la coordinadora a Valentina, por ejemplo, si eso todavía se está solicitando, porque de otra manera, si no, tendría que ser desde el espacio de la misma comunidad y a ustedes les debe aparecer la comunidad de núcleo de formación general, por ejemplo. Ya. Entonces, probablemente sea en ese espacio, pero es un dato que tendríamos que preguntarle directamente a la coordinadora. Ya, ¿Sí? súper. Es que pensé que Eso. tal vez había cambiado con esta nueva versión. No. Esta comunidad de círculos docentes es la comunidad de los docentes de Universidad Mayor que está creada desde la Vicerrectoría Académica. Es otra comunidad. Es como tenemos este espacio para ustedes, disponible para ustedes, con información que se publica y con incluso materiales de inducción, de capacitación, de acompañamiento, que súper, son mucho más genéricos. Eso. Bien, vamos a usar nuestra sala de práctica, la que hemos estado usando durante todo este tiempo. Nuestros colegas de Ingeniería en Logística el otro día me escribieron, Marcela, ¿qué está mandando tanto usted? Bueno, porque llega a copia de todo, si se fijan, ¿no es cierto? Nos acusa de todo. Y ya hemos visto que tenemos una cápsula de Safe Assign en círculos docentes, y lo que vamos a hacer hoy día va a ser revisar precisamente cómo saco o cómo descargo, ¿no es cierto?, un informe de Safe Assign. Entonces, entendemos, ¿no es cierto?, que vamos a tener una actividad, ¿verdad? A ver, vamos a entrar aquí. Las actividades, recuerden que, voy a volver atrás, siempre tienen la iconografía como de este documento con tickets y cruces y líneas, ¿ya? Porque los exámenes se ven más como con cuadritos. Entonces, vamos a estar aquí en este espacio de actividad y lo que yo les decía, primero que todo, que cuando vamos a revisar una actividad tenemos que venir aquí, ¿verdad? Y observar que el informe de originalidad esté activo o habilitado. Simplemente puedo entrar por la tuerca o directamente desde acá y observar que esté habilitado. ¿Este Safe Assign está habilitado, sí o no? ¿Qué creen ustedes? Parece que no. No está habilitado porque está en gris y hay una X. Tenemos que colocar allí, exacto, para que sea en verde. Exacto, muy bien. Tenemos que cambiarlo simplemente haciendo clic, como si prendiéramos una luz, un interruptor, ¿cierto? Habilitamos Safe Assign. A ustedes solo les toca ver que esto esté hacia el lado derecho, ¿verdad? Y observar que esté marcado el permitir que los estudiantes vean el informe de originalidad. Siempre es útil que ellos también puedan acceder a sus informes, ¿ya? Entonces,
Simplemente hacemos clic, es lo mínimo esperado. Aquí dice, ¿qué significa no agregar las entregas a la base de datos institucional? Significa en el fondo que al hacer clic acá yo estoy diciendo que los documentos de los estudiantes no los guardemos en la base de datos global de referencia de nuestra institución. Yo sí quiero que lo guarden. Porque, por ejemplo, yo puedo entregarle este año un trabajo al maestro Yerko en su asignatura, ¿cierto? Y el próximo año yo tengo clases con la maestra Belén, o el maestro Max, o la maestra Andrea. Entonces yo tomo mi trabajo del año pasado que le mandé al maestro Yerko, que a veces lo hacen, así como menos es más, dicen, y copio alguno, pero me sirve este dato, y lo copio tal cual en mi trabajo el año siguiente. Si yo he hecho clic acá, lo que estoy diciendo es, olvídate de todo lo que se vaya enviando y no lo pongas en la base de datos global. Entonces, si yo lo tengo en la base de datos global, en algún punto, este Safe Assign va a ser, oye, espérate, aquí hay una coincidencia entre el trabajo del estudiante con otro trabajo del estudiante del año pasado y me va a indicar, este trabajo que está enviando con el maestro Yerko está copiado, plagiado, en forma, no sé, ¿verdad? Del trabajo del año pasado con la maestra Belén, por ejemplo. Entonces, por eso no les sugerimos marcar esa cajita. Y aquí simplemente damos clic a guardar y entonces ya está, ¿no es cierto?, el documento con el Safe Assign. No lo guardo. Ahí, clic guardar. Ahí sí. Y me dice que Safe Assign está habilitado. De hecho, cuando Safe Assign está habilitado, le hacemos clic ahí y ya podemos entregar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este espacio? Vamos a ir a ver, ayer no entregamos la actividad esta de las salas de grupo, ¿cierto? Se llamaba, que tenía fecha de entrega el 1/8, nada para calificar, ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ir a revisar? Vamos a entrar al contenido. Claro, aquí maestro Yerko va a decir, Marcela, pero ahí tú no pongas nada porque eso es la creación de salas de grupo, eso no lo hicimos para una actividad, ¿te acuerdas? ¿Se acuerda, maestro? Entonces, podríamos trabajar con esta actividad, actividad grupal 4/12. Voy a ver si ya se entregó algo, denme un segundo, uno para calificar. Aquí clic y veamos. No hemos calificado. Perfecto, súper. Pero no nos va a servir mucho porque, miren, de hecho, cuando aquí vimos una actividad donde el grupo entregó la actividad, el Safe Assign estaba activado. Cuando el Safe Assign está activado y un grupo entrega actividad, aquí me muestra el informe de originalidad. Pero tengo un curso en el que ustedes van a poder visualizar algo mucho más evidente. Denme un segundo. Si ustedes vienen acá y voy a cerrar de aquí, después entro al mismo curso. Entonces, es más fácil así. Solo quiero mostrarles los informes de originalidad. Entonces, voy al libro de calificaciones, voy a ir a una actividad. ¿Se fijan? Esta es una actividad. Si yo voy al libro de calificaciones, desde aquí yo puedo descargar las actividades, pero en la vista vertical me voy a la actividad propiamente tal y fíjense, siempre hay una columna, si yo activé Safe Assign, que se llama originalidad. Y esta me va a mostrar los niveles de originalidad o no de los trabajos que me entregaron los estudiantes. Y esto es como un semáforo. Verde significa riesgo bajo. Rojo significa riesgo alto. Amarillo, riesgo medio. Y estos riesgos, conforme a lo que nos muestra o nos entrega Blackboard, estamos hablando que de un 0 a un 40 estamos hablando de un riesgo bajo. ¿Ya? De un 41 a un 69 estamos hablando de un riesgo medio. Y de un 70 a un 100 estamos hablando de un riesgo alto. ¿Ya? Ahora, cuando yo veo esto y digo, ¡wow! Tiene riesgo alto, ¿qué pasó? Etcétera. Antes de asustarnos,
tenemos que ir a mirar de qué se trata, ¿no es cierto?, la información que puede estar mostrándose como intermedia o no. ¿Cómo veo un informe de originalidad? Vamos a irnos, por ejemplo, al riesgo medio. Clic. Hacemos clic y se abre la actividad del estudiante o del grupo. ¿Ok? Para ir a observar el informe de originalidad, voy a hacer clic en el espacio del informe de originalidad y se va a abrir el riesgo medio. ¿Qué significa esto? Riesgo medio, ¿no es cierto?, me está mostrando que incluye material citado o parafraseado en exceso que puede no ser original. Revíselo para determinar si el contenido se atribuye o no a la fuente. ¿Qué es lo que hay acá? Hay una coincidencia promedio del 16%, o sea, con el 25% de la clase hay un 16%. Y una coincidencia más alta está al 31%. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar? El contenido adicional, porque aparecen dos espacios, ¿se fijan? El contenido adicional es cuando los estudiantes nos escriben, por ejemplo, esta información. Hola, profe, le envío el material, etc. Yo puedo hacer clic en contenido adicional y se va a abrir una nueva pestaña con el reporte de la originalidad. Y me muestra el nombre del estudiante, el nombre de la asignatura, el nombre de la actividad y cuándo fue enviado. Puedo descargar el resumen del informe e incluso imprimir el informe. ¿Ya? Y desde acá yo voy a observar primero al costado izquierdo el documento completo. Si se fijan, hay unas partes que están marcadas en colores. Esto significa que se relaciona con las fuentes. Acá ya me está mostrando, yo debo comentar que aquí los estudiantes tenían que subir tenían que contestar un documento institucional. O sea, se les envió unas instrucciones, sobre las instrucciones podían descargarla y sobre el mismo escribir. Por lo tanto, no debería asustarme si yo veo que dentro de los archivos de documentos institucionales hay un 22%, porque probablemente tenga que ver con el documento que yo les envié. Si yo hago clic acá, se va a desplegar todo el tipo de coincidencias que se observan y los colores, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice que el número 6, ¿no es cierto?, no está dentro de los archivos de documentos institucionales. A ver, ¿dónde puede estar? Acá, ok, sí, está dentro de la base de datos global. Entonces, puedo ir a observar qué es lo que me está mostrando que hay coincidencia. Si yo hago clic dentro del documento, voy a ver que está encontrando una coincidencia entre lo que dice el estudiante y la fuente original, donde está haciendo un match, a ver qué es lo que está copiando. Todos los estudiantes deberán contar con encargado de convivencia escolar. Hasta aquí no hay mucha copia. Que será responsable de implementar las acciones que termine el Consejo Escolar o Comité. Claro, aquí ya está viendo, ¿no es cierto?, un cierto grado de copia o de plagio eventualmente. Entonces, si yo quiero ver esto, y dice que es una base de datos global, es decir, esto está en algún documento de nuestra plataforma, pero no nos dice si es un documento de otro estudiante, no nos dice si es un documento en internet o un documento del profesor o incluso del aula. ¿Ya? Entonces, en ese caso, lo que deberíamos esperar es que haya, por ejemplo, miren, aquí hay una referencia. Entonces, independiente que, claro, tengo que fijarme si efectivamente está sacado, ¿no es cierto?, está copiado, está plagiado. Y yo podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a descartar esta coincidencia porque está referenciado. Entonces, yo simplemente hago clic y la descargo. La descarto, perdón. Y deja de estar marcada. ¿Se fijan? Otra cosa es que si yo tengo, por ejemplo, aquí en el documento de estudiante, algún punto 1 que dice convivencia en entornos virtuales, toda la 1 dicen más o menos lo mismo, ¿se fijan? Y dice que es un documento del estudiante, es decir, probablemente guardó un borrador, etc. Yo puedo ir a la fuente de coincidencia y se va a abrir otra ventana en que me va a decir, a ver, muéstrame, ¿de dónde dices tú que está el estudiante sacando esta información? Entonces, efectivamente, es
aquí hay una actividad que está diciendo, mira, ¿sabes qué? Que hay algún grado de coincidencia. Y entonces desde aquí yo puedo ver que hay algunas copias. Si no es mucho, porque me dice que Juanita, por ejemplo, está referenciando de Roberta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Puedo decir, sí, pero si fuese muy largo el documento que está plagiado, yo puedo considerarlo. Pero aquí estamos hablando de un punto 1. Esto es lo que está encontrando de coincidencia con el documento entre una y otra. Aquí hay un punto importante, entonces yo puedo hacer clic y fíjense que al hacer clic en el 1 puedo ir a la fuente de coincidencia. Será la misma, será la del compañero, etcétera. Y ahí puedo ir descartando o no, ¿se fijan? Los distintos espacios. Y también me muestra algunas fuentes de internet. Es decir, conforme a los números, nos muestra desde dónde aparentemente pudo haber sacado la información. Pero, si se fijan, necesitamos revisar sí o sí este informe. Y cuando el informe esté revisado, ¿se fijan? Yo puedo actualizar el informe. Me va a decir, ¿estás seguro de actualizarlo? Sí, quiero que lo actualices. ¿Qué va a ocurrir? Me dice, ok, se está procesando la entrega y cuando entramos al informe de originalidad del estudiante, sigue manteniendo el mismo porcentaje. Sin embargo, en nuestro libro de calificaciones, ¿dónde estaba nuestro estudiante que revisamos recién? Acuérdate cómo se llamaba. Aquí. Perdón, vamos a actualizar, vamos a refrescar la pantalla. Porque habíamos hecho un cambio, ¿no es cierto? A ver si nos muestra en el refresh de pantalla. Entonces cuando hemos hecho un cambio en el informe, debería aparecernos un relojito, como estoy procesando el informe de originalidad de nuevo para poder hacer el cambio. A ver, que descarguen nuestros estudiantes. Y que no me dejen vergüenza este plan. Ahí está, ¿ven? Entonces, como hicimos un refresh del informe de originalidad del estudiante, está refrescando. Puede que quede ahora en verde, puede que quede en amarillo, pero yo reviso, ¿no es cierto?, la situación del estudiante. Queridos maestros y maestras, ¿ha quedado más o menos clara el uso, ¿no es cierto?, del Safe Assign en torno a cómo buscarlo, cómo descargarlo, cómo revisarlo y cómo descartar porcentajes que no corresponden? Sí, todo claro, muchas gracias. Todo muy claro. Maravilloso. Y queridos maestros y maestras, podemos utilizar el Safe Assign claramente, si bien es cierto, en las preguntas y si yo hago una pregunta de desarrollo en una prueba, en un quiz, ¿cierto? Porque a veces uno pone, ¿funciona el Safe Assign? No funciona el Safe Assign. Podemos activarlo, sin duda, pero es probable que no nos arroje o no nos alcance a revisar la información. Por eso es que, de todas maneras, ahora, todo esto se está actualizando porque está solicitado a Blackboard. Entonces, en forma constante, ustedes pueden ir revisando, pueden ir mirando que esto se vaya actualizando, ¿ya? Otro punto que nos convocaba hoy día era el seguimiento del progreso del estudiante. Súper útil, súper útil. De hecho, si ustedes pueden abrir una pestaña en paralelo, pueden ir mirando desde ya con sus estudiantes. El seguimiento del estudiante siempre va a estar activo, ¿no es cierto?, desde el espacio seguimiento. A veces puede ser que ustedes no lo tengan visible. ¿Por qué? Les comento. Hubo una actualización con Ultra en que aparecía, como yo les mostraba, la posibilidad de activarlo desde el detalle y acciones, ¿ya? Hay otros cursos, que puede ser su caso, en que esto está activado por defecto. Entonces, cuando nosotros entramos a la vista del estudiante, quiero que lo veamos desde ya, el estudiante va a ingresar a su asignatura
Un momentito, por favor. Y a ellos les va a aparecer la información con estos globitos, ¿ya? Algunos, al ingresar recién el estudiante, siempre aparecen los globos en blanco, porque obviamente no han ingresado. Y aquí, se fijan, es lo que yo me refería al seguimiento de progreso, que en este caso está activado. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando está en verde, significa que está completado, es decir, el estudiante revisó todo lo que está dentro del módulo. Veamos. Hizo clic en orientaciones, en docente, en foro, en resumen. Ok, sí, revisó todo. Por lo tanto, y le va a aparecer la posibilidad de hacer clic. ¿Qué pasa en la unidad 1? Ha revisado algunas cosas. Y efectivamente es como, sí, revisó la evaluación sumativa. Como revisó una sola cosa, aun cuando le haga clic acá, no va a poder hacerlo, no va a poder marcarlo como completado. Tiene que, o que yo le haga completar aquí, yo estoy haciendo clic, no me deja. Tengo que hacer clic y mirar lo que dice la presentación. Aquí sí hay un punto, porque miren lo que voy a hacer, clic. Abrí y cerré. Y puedo decir, ya lo vi. ¿Se fijan? Ese es un único punto que nos podría dar un falso negativo, o sea, como dice, un falso positivo. ¿Ya? Puedo entrar acá a la cápsula, revisar, etcétera, y digo, ok, ya la vi. ¿Se fijan? Me estoy aprovechando yo aquí y lo cierro y digo, sí, ok, ya lo vi. Voy a entrar al material obligatorio y digo, ok, ya lo vi porque está vacía. Entro al material complementario y digo, ok, ya lo vi. No, no puedo porque tengo que entrar aquí al documento. Entro, lo marco. Me estoy aprovechando para poder mostrarles al final cómo va ocurriendo. Y esto me falta uno y aún así no puedo marcarlo, ¿se fijan? Entonces tengo que entrar a esta tarea, hacer clic, cerrar, marco. Aquí sí tengo que entrar a la evaluación, ver la evaluación. Aquí me pide un par de clics más, ¿no es cierto? A ver si ahora me deja. No, no la he enviado, así que no me va a dejar porque no he enviado la evaluación, ¿cierto? Entonces, en la medida que eso ocurra, la unidad todavía no la puedo cerrar. Pero sí yo puedo hacer clic cuando ya haya hecho, ¿no es cierto?, haya hecho toda la información. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando el estudiante hace clic o no en este espacio? Vamos a salir y vamos a guardar todo lo que hicimos como estudiante. En la vista del profesor, nosotros podemos entrar a información de la asignatura y quiero saber, por ejemplo, quiénes de mis estudiantes dentro de información de asignatura o dentro de lo que está, ¿no es cierto?, en este espacio, han visto la información del docente o quiénes han visto la planificación, por ejemplo. Voy a venir aquí a los 3 puntitos, ¿verdad? Ay, aquí no me deja. Este no estaba con acceso, parece. A ver, veamos en informe de la asignatura. No me está dejando ver la vista preliminar. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Si no, vamos a tener que usar este otro curso que es mucho más fácil o menos complejo. Por ejemplo, acá. Si nosotros vamos, ¿no es cierto?, aquí al espacio, bueno, aquí yo les decía que está el seguimiento del estudiante, voy a ir a información de la asignatura, voy a ir al progreso del estudiante, y en el progreso del estudiante veo que tengo 36 estudiantes en total. Dentro de esto, en el clic de la información de la asignatura, me muestra todos los estudiantes, pero yo podría decir, ¿sabes qué? Quiero que me muestre solo aquellos que no han abierto nada, o sea, quienes no hicieron en información de la asignatura. Y tengo a todos estos estudiantes que no vieron esa información. Entonces yo puedo incluso venir acá y mandarle un mensaje a este estudiante. ¿Se fijan? Y se abre inmediatamente el mensaje, le digo, usted no ha abierto la información de asignatura. Me estoy aprovechando porque es mi usuario ficticio, ¿cierto? Y le envío un mensaje. ¿Se fijan? Puedo, por cierto, decir, a ver, quiénes lo iniciaron.
Todos ellos por lo menos lo iniciaron. Aquí solo estamos viendo que hicieron clic en el módulo, ¿ya? ¿Y quiénes lo marcaron como completado? Solo uno. Y marcar completado es una acción que hace el estudiante. Él dice, clic, sí, lo tengo listo, ¿ya? Que les sirve en el fondo para que ellos lleven un registro. Podría entrar al módulo completo o puedo entrar, por ejemplo, a ver quiénes vieron la planificación de asignatura. Voy al progreso del estudiante y desde acá, ¿no es cierto?, veo también desde la información de la asignatura quienes lo marcaron como completado. Dos revisaron que sí lo hicieron. ¿Quiénes lo iniciaron? Acá me muestra que hay 12 que lo iniciaron y 22 que no lo abrieron, que no lo revisaron. ¿Se fijan? Es más, miren lo interesante de este espacio. Yo puedo entrar a hacer clic en el nombre de un estudiante y me va a mostrar qué es lo que ha hecho ese estudiante en particular. Y me dice, ¿no es cierto?, que este estudiante inició la información de la asignatura. Dentro de esto, revisó la información docente y la planificación. Ok, no le dio completado, pero lo revisó. La información relevante no la revisó. En material de estudio lo inició y dentro de la unidad 1 revisó, ¿no es cierto?, 3 documentos de 4. En la unidad 2 revisó 4 documentos de 7. ¿Se fijan? En la unidad 3, ¡wow!, no revisó nada. ¿Se fijan? Los PDF de la clase los revisó todo menos los últimos 3, por ejemplo. ¿Se fijan? Entonces puedo llevar un registro de qué notas ha sacado el estudiante, cuál ha sido su comportamiento dentro del campus, ver las anotaciones, entre otros. ¿Se fijan? Si en el fondo yo hago clic en actividad del estudiante, dentro de su mismo espacio, digamos, yo puedo ver por fecha, desde el día en que se inició el curso, por ejemplo, en la vista vertical, el promedio de horas que estuvo en el curso por día. Rangos promedios, ¿no es cierto?, de tiempos en el curso. Y las horas de actividad. Y puedo descargar este documento. Horas en el curso por semana. Incluso puedo verlo en una gráfica en relación con el curso, la actividad promedio del curso, que es esta línea gris, y la actividad del estudiante en esta línea lila. ¿Qué les parece, maestro? ¿Lo habían visto? ¿Lo habían revisado? Hola, hola. A mí me parece interesante porque yo la verdad, siempre que he realizado cursos o cuando los revisaba me fijaba en la figurita gris. Nunca había hecho el ticket verde. Siempre. ¡Qué bueno! Sí, así que voy ahora a comenzar a realizar un registro porque muchas veces, sobre todo cuando descargamos los documentos, porque yo le digo a los estudiantes que es materia de ellos, o también los cursos que hemos realizado, es bueno guardar aquella materia, guardar los PDF porque es conocimiento. Por lo tanto, a veces vamos descargando los mismos documentos porque no llevamos un registro, entonces me parece súper interesante que se pueda hacer ese ticket verde para uno tener ya un registro de lo que pudo revisar y de forma más ordenada también. Sí, incluso en los cursos que ustedes están haciendo ahora, los del PDU, tienen la opción de hacerlo y lo pueden probar como estudiantes. Sí, lo voy Ustedes a pueden probar, hacer tickets. eso estaba Exacto. pensando. Ustedes tienen la opción de hacerlo, ¿sí? Y bueno, y lo último dentro de lo que estamos viendo el seguimiento de progreso de los estudiantes es que al estar revisando un estudiante en particular, nosotros podemos incluso, como ya veíamos, enviarle un mensaje a este estudiante o incluso citarlo a alguna actividad. ¿Se fijan? A propósito de los cursos o las salas que había creado el maestro Yerko, yo puedo poner reunión de asesoría y revisión de situación académica, por ejemplo. Entonces, yo voy a añadir al calendario de este estudiante una reunión el 19 a las 12 y le voy a escribir que nos vemos en la sala X. Puedo poner la URL del enlace invitado, etcétera, y lo puedo citar a una reunión desde aquí.
¿Se comprende? Ah, que no habían visto eso. No, yo no Ah, la sí, lo tengo. habían visto. Ah, Para mí es información nueva. claro, esa es la gracia, que podamos entregar información nueva y que sea útil para ustedes, por cierto. Solo me había ¿Sí? quedado con el circulito gris. Eso, el diagrama le gustó al maestro Max, qué bueno, me alegro mucho, así vamos viendo y de hecho vamos dándonos una idea mucho más clara de por qué o qué ocurre con nuestros estudiantes cuando tienen una alta calificación o una baja calificación. Fíjense que se ha dado mucho de poder mirar en estas mismas gráficas que efectivamente aquellos estudiantes que pasan, que son online obviamente, y ocurren más tiempo, ¿no es cierto?, en el curso tienen claramente mejores calificaciones. Entonces, vamos a revisar, bueno, hemos revisado Safe Assign, hemos revisado el seguimiento del progreso del estudiante. Voy a mostrarles ahora lo que yo les había dicho sobre las estadísticas. A ver cómo nos va, ¿ya? Porque tenemos acá algunas evaluaciones que no están visibles. Aunque, déjenme ver un punto. A ver, vamos a revisar otra sala. A ver si me deja, ¿ya? Entonces, vamos a entrar a una de estas que estamos utilizando ahora de evaluación, los cursos de los estudiantes, evaluación de aprendizaje en línea. A ver cómo nos va. Entonces, vamos a entrar a una del año pasado. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar acá? Aquí hay una serie de evaluaciones de cursos de información y hay una evaluación final que es un cuestionario, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a las estadísticas que están en la barra de navegación en el último enlace, que no está visible para el estudiante, sino solo para el docente, voy a la estadística y en la estadística va a presentarme la posibilidad de ver la actividad del curso, de analizar preguntas y de revisar los informes de score. ¿Qué es lo que en el fondo voy a poder visualizar? Tengo la posibilidad de ver la lista como en gráfica de distribución, ¿no es cierto? Y también en una lista por estudiante en función de los días de inactividad. Perdón. Hoy lo lamento, pero no, si yo iba a la sala a cerrar mi micrófono, íbamos a tener peor imagen. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar aquí? Las horas en el curso. Este curso está cerrado hace tiempo, así que los días de inactividad van a ser muchos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra finalmente? Nos muestra qué es lo que ocurre en caso de cada uno de los docentes. Entonces, por ejemplo, acá, una vez más, puedo volver, perdón, maestros, voy a tener que cerrar mi micrófono un momento. Ay, perdón. Hablé mucho rato. Necesito que hablen ustedes también. Ya, voy a compartir la pantalla de nuevo y les pido disculpas, por favor. Entonces, ahora sí me escuchan. Sí, escuchamos. No. Perfecto. Entonces, estamos cargando. ¿Ves? Por salirme ahora, me está mostrando malamente aquí. En este caso no me va a permitir porque no tengo ninguna actividad calificada como evaluación. A ver, ocultemos acá y vamos a buscar un docente. Espero que maestro César no se enoje conmigo cuando sepa que estoy mostrando aquí. Entonces, bueno, la idea es que desde esta estadística me muestra la actividad tal o muy similar a como veíamos el progreso del estudiante en la actividad anterior, con respecto a cuántas horas estuvo, ¿no es cierto?, el estudiante en el curso. De hecho, aquí podríamos venir, ¿no es cierto?, a la estadística con estos estudiantes y sí, respecto a la actividad del curso, sí puedo observar cuántas horas cada estudiante, aquí me muestra más porque este curso está activo todavía, cuántas horas estuvo el estudiante conectado al curso
o cuántas horas estuvo, ¿no es cierto?, en relación con el curso. Si yo hago clic en el estudiante, nos vamos a ir a la vista que ya habíamos visto hace un momento. Si voy al análisis de pregunta, me va a arrojar, ¿no es cierto?, la evaluación en relación a los cuestionarios o a los quiz, ¿verdad?, que hemos subido a la evaluación. Entonces, puedo en este caso pedir que ejecute un informe y me va a decir que se demora un rato. Cuando el informe esté ok, me va a enviar un documento, ¿no es cierto?, al correo electrónico que tengo asociado a mi información. Si yo hago clic desde el informe, me muestra el quiz, ¿cierto? Y en torno a las puntuaciones, cuántas preguntas posibles, los intentos que se completaron, el tiempo promedio que hubo, o sea, aquí para responder el quiz, ¿no es cierto? Me muestra en el fondo la cantidad de respuestas correctas o incorrectas, cuáles son más bien fáciles o menos difíciles. El quiz este es de una pregunta en realidad, ¿ya? Entonces, por eso es que aparece con menos tiempo y aparece con una facilidad relativamente fácil, porque es un quiz formativo, ¿ya? Entonces, acá sí me va a decir selecciona la afirmación que mejor describe las cualidades, etc. Entonces me dice, estas dos aparentemente necesitan una revisión. ¿Por qué? Porque el nivel de discriminación es bastante mínimo. Entonces, se calificaron, hubo respuestas que no se entregaron y la puntuación promedio fue de la mitad, o sea, la mitad de la... Pero me muestran en el fondo las preguntas que eventualmente podrían estar teniendo algún inconveniente. Lo mismo pasa cuando yo quiero entrar al quiz formativo o al cuestionario final. ¿Se comprendió, queridos maestros, maestras, cómo desde la estadística puedo entrar a la actividad del curso y al análisis de pregunta en torno, ¿no es cierto?, a una evaluación en particular? Súper maravilloso. Genial. Bien. Tenemos entonces después la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a otra información que se relaciona con la lista. ¿Cómo vemos los resultados y la información de una lista de curso? Desde el espacio de lista podemos ver a nuestros participantes en el curso. Al hacer clic tenemos dos opciones de mirar quiénes participan en nuestro curso, el rol que tienen, y ya sabemos que desde estos 3 puntitos podemos hacer algunas excepciones en torno al estudiante. Si bien en algunos casos, aquí me parece a mí que tengo la opción de editar información, pero eso no les aparece a ustedes, o no debería por lo menos. Tengo la opción de ver, ¿no es cierto?, toda la información en cards, ¿cómo se llama?, en tarjetas, ¿verdad? Y también desde esta vista vertical. Nosotros podríamos eventualmente cambiar para la vista de subir o disminuir, ¿no es cierto?, la visión conforme al apellido, al rol o a las excepciones. Y también podemos desde acá nosotros hacer clic en el nombre de un estudiante. Y esta información me va a mostrar, ¿no es cierto?, que aparece el estudiante, que aparece el root o la identificación, el rol que tiene, desde donde no vamos a poder nosotros cambiarle este rol porque está dado por SAP, si tiene o no permiso al curso, y sobre información de la cuenta nos va a aparecer el nombre, el apellido y la dirección electrónica. Esta es la manera en este minuto en que tenemos cómo acceder a la dirección electrónica de un solo estudiante. Si yo quisiera tener mi listado de estudiantes con todos sus correos, tendría que ir buscándolo uno por uno, ¿ya? Y también desde aquí yo podría eliminar al estudiante. En este caso yo puedo eliminarlo. Ustedes en estricto rigor no tendrían el permiso, ¿cierto? Yo puedo poner el concepto del administrador. Y porque además es un estudiante ficticio. Entonces, cuando elimino algún miembro, se borran todas las calificaciones, los registros de actividad y para que no ocurra, cancele la situación.
¿ya? Y cuando ocurre esta vista, en el fondo, yo simplemente guardo. Pero esta es la manera de ver la lista, cómo reviso los datos de los participantes en mis distintas actividades. ¿Ok? Y tenemos finalmente la necesidad, bueno, la vista de estudiantes ya la hemos visto varias veces, y solo recordar el último punto que hoy día yo quería mostrarles y que tiene que ver con, ¿dónde está mi aula? Con la subida de documentos y de archivos. Cuando nosotros necesitamos durante la dictación, por ejemplo, ustedes tienen sus cursos, ¿cierto? Tienen sus asignaturas ya armadas y, por ejemplo, en la unidad 1, los estudiantes tienen la presentación, las cápsulas, el material complementario, los cuestionarios, etc. Yo podría crear acá, debajito, en el más, una carpeta o un documento, ¿no es cierto? Más bien, en esta carpeta le vamos a llamar PPT de clases. Típico que los piden los estudiantes, ¿cierto? Clases online. Porque nosotros tenemos todo el material arriba, pero los PowerPoint de las clases no los tienen los estudiantes. Ahora, usted me va a decir, Marcela, pero tú dijiste que los estudiantes mientras están en la clase sincrónica pueden descargar el PPT. Sí, sí lo pueden hacer. Pero si yo quiero llevar un registro más ordenado, que los estudiantes tengan los documentos ahí, también los puedo ir cargando. Entonces aquí, esto es carpeta, contiene clases realizadas sincrónicamente de la unidad 1, por ejemplo, ¿cierto? Menos que me avisa cuando me falta un acento. Y lo voy a dejar visible para el estudiante. Guardo. ¿Qué es lo que he hecho? He creado una carpeta que si yo hago clic, obviamente no tiene nada. Entonces, cuando se abre, este acordeón me permite crear, ¿no es cierto? Y venir acá a crear, cuando es un PowerPoint, por ejemplo, voy a ir a buscar un documento. Entonces voy a buscar mi documento, voy a cargar desde mi equipo, porque voy a ir a rescatarlo desde mi equipo, y voy a buscar el PowerPoint de la clase. Siempre que ustedes suban un PowerPoint de clase, traten de guardarlo. Yo tengo el PowerPoint, por ejemplo, y lo guardo como PDF. Entonces, envío el PDF de la clase. Le doy clic a abrir. En este espacio se está cargando el PDF. Debo recordar que tengo que cambiarle el nombre, si no va a quedar cargado como nuevo documento, ¿ya? Y acá incluso yo le puedo borrar esto y poner clase, o con otra letra, ¿cierto? Clase 3 del 19 de mayo del 23. Y tengo la opción de decirle a los estudiantes, o sea, a la plataforma, que los estudiantes puedan ver y descargar el archivo, o que solo lo vean en la plataforma y lo puedan mover y etcétera, o que solo lo descarguen. Por ahora vamos a dejar que solo lo vean, ¿ya? Es decir, para que puedan mirar este documento, los estudiantes van a tener que entrar a plataforma, hacer clic en la carpeta de PPT, y después de eso van a poder... ¿Por qué no me lo guardaste? Nombre para mostrar, guardar, sí. No me está respondiendo. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ah, ya. No es mi internet, entonces. A ver qué no me está dejando guardar esto. ¿Será que tengo un... No debería ser así? A mí me falló un poquito la conexión, pero ahora estoy mejor. Ah, ya. Perfecto. Sí, pudo haber sido la conexión. De hecho, el otro día, ¿se acuerdan cuando no podíamos conectarnos? Se había caído un ratito la conexión al campus. Bueno, ya. Con maestra ocurre porque hay un gran flujo también dentro del sistema, ¿no? Sí, eso puede estar pasando, sí, a veces tiene que ver con la conexión con el servidor. No siempre usamos el mismo servidor, entonces hay alguna, y por eso es que algunas aulas están funcionando súper bien y otras tienen intermitencia.
Pero cuando eso ocurra, recuerden que siempre pueden reportarlo o al coordinador virtual o directamente en la mesa de TI. Ya les mostraré y les recordaré dónde es para que puedan hacer ese tipo de reporte, ¿cierto? Entonces, vamos a terminar de subir este documento, clase 4, que dijimos que era del 19 de mayo, ¿no es cierto? Le estamos poniendo el nombre, vamos a volver a hacer esto porque no nos permitió cargar desde el equipo, vamos a buscar el documento y vamos a buscar ya, abrir. ¿Saben qué creo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que tengo el documento abierto y probablemente desde ahí se mareó un poco. Si ahora me deja grabarlo, entonces vamos a borrar aquí y lo vamos a dejar solo ver, guardar. Claro, probablemente no me dejó cargarlo porque tenía el documento abierto, el que estábamos subiendo. Entonces, por eso es que a lo mejor no me dejó. Y lo dejamos visible para el estudiante. ¿Qué es lo que el estudiante va a visualizar? Va a ver esta sesión 5 que puede hacer clic aquí o abrirlo, ¿no es cierto?, desde esta flecha que muestra hacia abajo. ¿Qué hay en este espacio? Nos muestra este PDF que el estudiante puede visualizar, ¿no es cierto?, bajando el scroll. Y yo puedo eventualmente decir, no, ¿sabes qué? No les va a servir mucho que lo vean aquí. Entonces yo puedo venir al documento, editar el archivo o eliminarlo y decir que vea y descargue y guardo. ¿Qué es lo que va a ocurrir con mi documento? Va a quedar exactamente igual, solo que ahora apareció este icono al costado derecho que permite al estudiante que descargue la clase, ¿no es cierto?, en torno a lo que se les está solicitando. ¿Se comprendió, queridos maestros, maestras? Sí, se comprendió muy bien. Perfecto. Algo se cayó por ahí. No muy claro. Ya, súper. Y si yo quisiera subir un enlace, por ejemplo, una página web, yo voy a buscar, ¿no es cierto?, dentro de mis enlaces, ¿no?, un video, por ejemplo, control C. Tengo aquí abierto una presentación de una profesora de Blackboard, por cierto. Entonces, voy a venir a mi presentación, voy a ir a enlace, acá voy a poner webinar sobre gamificación o clases sobre gamificación, por ejemplo. Entonces, lo voy a dejar visible para el estudiante, control V corta, copio con control V corta teclado, ¿no es cierto?, la URL desde donde estoy copiando un enlace. ¿Y cómo lo copio? Simplemente voy aquí, si quiero copiar este documento, por ejemplo, vengo acá, control C, y voy acá, y control V corta, y puedo poner una descripción. Entonces, clase realizada por Nancy con fecha 23 de marzo del 23 sobre tal. Y guardo. Entonces, ya tengo cargada una carpeta. Dentro de mi carpeta tengo un documento, ¿se fijan? Fuera de la carpeta, porque lo hice desde afuera, tengo cargada un enlace con un video, de hecho, donde yo hago clic y se abre en una nueva ventana una presentación que quiero que los estudiantes puedan mostrar. Que en este caso es una presentación que se hizo en el simposio del año pasado, del 2020, de el uso de Blackboard, ¿no es cierto?, en torno a la gamificación. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nancy Olmos y formo... ¿Se fijan? Que Nancy, ella trabaja en Blackboard, presentando distintas herramientas. Bien, hasta aquí, queridos maestros, maestras. Hemos visto revisión de Safe Assign, hemos visto seguimiento del progreso, hemos visto estadística hoy día, lista, publicar material, uso de vista estudiante, revisamos sala de clases online, revisamos herramientas de evaluación o gestión de evaluaciones, y nos queda ya la última sesión que sería el viernes para resolver todo tipo de consultas y dudas que ustedes puedan tener en este periodo, ¿no es cierto?, de pruebas, de revisión, etc.
¿Hay alguna consulta en torno a la actividad o lo que hemos trabajado hoy día o hasta ahora con respecto a campus virtual? A mí me queda todo claro, maestra Marcela. Perfecto. La única, maestra Belén. eso sí, duda de logística es que la reunión entonces es la próxima semana, viernes a las 3, ¿cierto? Así es. Sí, la de hoy es el otro viernes a la misma hora. Perfecto. ¿Ya? Muchas gracias y le agradezco Bien, porque es muy clara para Muchas enseñarnos. gracias. Le agradezco yo a ustedes. Así que gracias. A mí me interesa mucho que ustedes se conecten con el campus y lo vean como un aliado más que un desgaste de energía. Así que por eso les agradezco también que lo puedan revisar, que lo revisen, que lo puedan también hacer suyo, ¿no es cierto? Y solo quiero recordarles, antes de ir cerrando, que cuando ustedes entren a la página de Universidad Mayor, en portales, está la intranet. Si ustedes acceden a la intranet, en su calidad de académicos, ¿no es cierto?, van a tener acceso, cuando se me cargue y mi BTR asuman, en la parte superior, aquí, aparece, vamos a cerrar ahí eso, este icono en amarillo, que es la mesa de servicios TI. Si ustedes hacen clic en la mesa de servicios TI y tienen algún tipo de inconveniente del tipo que sea, es decir, no funciona mi equipo, no tengo conexión al campus virtual, no puedo acceder a un sitio X, yo debo entrar, ¿no es cierto?, desde este espacio. Por ejemplo, si yo entro al sitio académicos, también tengo acceso a la mesa de servicios. Entonces, si yo entro a la mesa de servicios como académico, voy a crear un caso es como levantar un ticket. Por ejemplo, tuve una clase sincrónica y no funcionó mi Class Collaborate. Entro acá y hay una serie de cajitas, ¿se fijan?, donde yo puedo entrar y decir, ¿sabes qué? Mi problema es con campus virtual. O mi problema es con mi cuenta de usuario. O con falló el equipo. O con mi correo electrónico. Entonces yo voy al campus virtual y aquí digo, ok, no puedo ingresar al campus, no está en mi curso, acceso a la comunidad, funcionamiento del campus, acceso a otros cursos, hago clic en servicio y expongo mi situación acá. Estoy en clase esperando a los estudiantes y no puedo conectarme, me aparece error FJ10, por ejemplo. Y puedo mandar una foto de pantalla. Siempre envíen una foto de pantalla. Todo lo que tenga que ver con reportar temas con campus virtual, deben identificar el ID del curso, el nombre del profesor o profesora, ¿no es cierto?, la hora en que ocurrió, y además ojalá mandar algún tipo de evidencia para que se pueda observar cuál es el tipo de error. Eso. Queridos maestros y maestras, ahora sí, no les quito más tiempo, estamos justo en la hora. Exacto, una captura de pantalla. Como pueden seleccionar un archivo, ustedes envían foto y captura de pantalla, les aseguro que así, mucho más rápido nuestros colegas de TI van a poder solucionar todo tipo de inconvenientes. Queridos maestros y maestras, quiero darles las mayores gracias y agradecimientos y reconocimientos a cada uno de ustedes por haber participado en todo este proceso. A lo mejor alguno de ustedes dirá, pero yo no estuve al inicio. Sí, pero estuvieron al final. Y se les han estado enviando las grabaciones. Así es que revísenlas dentro de lo que sea posible. Y el viernes nos juntamos a revisar consultas. Así que, maestro Max, todo lo que no esté claro, lo traes anotado y lo revisamos acá. Maestro Yerko, todo lo que tú quieras ahí buscar y ver cómo se hace, lo resolvemos el viernes. Maestra Belén, igual. Todo lo que haya pasado en la semana y que tengas alguna duda, lo revisamos el viernes 26. Y maestra Andrea, también. Todo lo que necesiten revisar y conocer,
o profundizar, lo vemos el viernes. ¿Les parece? Muy bien. Eso. Muchas gracias a cada uno, que tengan un muy buen resto de viernes y mejor fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Hola, Marcela, que Buen estés fin de semana. bien. Chao, buen Nos Adiós, vemos. gracias. Chao, Chao. chao. Chao, chao.